Bueno, y ahora es el turno para vosotros y vosotras, que lancéis cuestiones, comentarios. Óscar tiene el micrófono, ¿no? Óscar. Ahora Inmai. Es que, disculpad, hay que usar el micro porque se está grabando, sin más, para que quede constancia de la pregunta. Sí, bueno. Bueno, gracias por todo. Yo quería ir justamente, pues, habéis hablado un poco del mundo clásico, por un lado Roma y todo esto, así un poco tangencialmente, y el mundo moderno, cuando ya se refuerzan otra vez los cánones clásicos, que ya se recibieron del mundo pues, grecolatino, y vemos que en esos dos mundos hay un patriarcado muy efectivo, pero también muy ideológico. Pero justo en medio encontramos la Edad Media, que si nos ciñéramos a los estereotipos, pues es la edad de la violencia, de los héroes, de los guerreros, de la fuerza bruta, básicamente. Y en vez de eso, lo que encontramos es una sociedad no igualitaria, ni mucho menos, vaya, pero sí bastante laxa. Una sociedad que es, bueno, de excepciones. Y bueno, que me responda quien quiera, me da igual. Pero ¿cómo podemos entender esa contradicción de una sociedad tan violenta o presuntamente tan violenta y una sociedad que a la vez permite que la mujer recupere ciertos espacios y tenga su rol? Yo creo que te va a contestar mucho mejor Isabel, porque ella es la que controla la época medieval. Pero es que no diría que la época moderna es menos violenta que la medieval. De hecho, diría que, por ejemplo, lo que decía, el monopolio de la violencia por parte del Estado, bueno, es una época violenta, no solo a nivel bélico, ¿no? Que igual es el... Claro, la violencia tiene muchas capas. No es solo la violencia bélica, ¿no? Hay una, por ejemplo, violencia social, un disciplinamiento social. Lo que os decía es que esta es la época de la caza de brujas, por ejemplo, ¿no? Es la época de los delitos pecado en los que se persiguen duramente esos, ¿no? El adulterio, el amancebamiento, la alcahuetería, la prostitución. Entonces, claro, primero que es violencia, eso es lo que tendríamos que dirimir, y luego que diría que no, que la época moderna es muy violenta, ¿no? Ya. Ahora que sí, ahí está. Sigo. ¿De qué está rojo? Ah, sí. Ah, mira, ahora. Vale. Coincido con Amaya. Yo, por ejemplo, la percepción que tengo, que sobre todo estoy en la Edad Media, pero picoteo varios siglos, a mí uno de los más terroríficos, aparte de la época romana, nos dirá mejor Patricia, a mí para el siglo XIX. Yo voy al siglo XIX y lloro. Es que cualquier documento que cojas desprende, emana violencia por todos los sitios, muerte, un maltrato a las personas, un desprestigio de lo que es no sé, el ser humano. Hay épocas que yo creo que o sea, tiene una violencia estructural muchísimo mayor, sin quitar la violencia medieval que la hay. Lo bueno que tiene, no sé, nos dirá ahora José Ramón Díaz de Durana si es bueno, lo bueno que tiene es que sobre todo quienes iban a la guerra en la Edad Media eran los ricos, que ellos los que se costeaban el armamento, ¿no? El resto sufría también, depende qué época más o menos, pero sufría un poco las consecuencias de esa violencia, pero a mí me parece más terrible, por ejemplo, cuando ya los ricos se quedan en casa y convencen a una masa enorme de pobres para que vayan a luchar sus guerras y sean meros peones, ¿no? Entonces, ahí depende, o sea, tendríamos que relativizar mucho y tal, pero es verdad que sí, por ejemplo, la Edad Media es una época en la que los hombres ejercen muchísima violencia, porque tienen, sobre todo los hombres ricos, que son los que yo más he estudiado, tienen muy metido el tema del ideal de masculinidad guerrera, que consiste básicamente en ir a la guerra y reproducirse mucho, pero las mujeres tienen otros roles que, bueno, tienen que ver más con la pacificación y la mediación, que para eso existía también el matrimonio, para hacer de diplomáticas entre dos linajes, entre dos familias, y eso les daba muchísimo poder, por ejemplo, mucha capacidad de acción, ese rol de mediadoras que se les concedía dentro de esa sociedad para evitar precisamente escaladas de violencia brutales,
Y luego, por ejemplo, tenían como más libertad sexual, muchísima más, sobre todo en la época que yo estudio, que es de los siglos XI al XIII. Luego, a partir de ahí, la cosa va empeorando. Pero en esos siglos en concreto también el mandato de la reproducción, por ejemplo, era para ellas igual. Entonces, cuantos más hijos e hijas tuvieran, mejor, y para eso pues tenían que tener mucho sexo. Y todavía no estaban esas cosas de la virginidad y tal, de llegar virgen al matrimonio, ni se contemplaba. Entonces, ha habido épocas que, claro, también tenemos que relacionar probablemente con que no hay un Estado, una idea de Estado fuerte, controlador, ¿no? Todas las leyes eran como muy consuetudinarias por la costumbre. Entonces, todo era como muy volátil. No había unas reglas fijas, las leyes cambiaban de un sitio a otro. Había como, no sé, un mundo muy caótico. Por un lado, me da la sensación de que es como con mucho caos, porque no estaba todo tan burocratizado, tan estructurado, pero eso al mismo tiempo permitía bastante libertad. Y es verdad que es una época de contradicciones que todavía intento asimilarla, porque como ha ganado, digamos, el patriarcado este de Roma, el de la Edad Moderna, es un mundo que primero nos han como ocultado por una serie de estereotipos, prejuicios y tirando un poco todo el saco de mierda allí a la Edad Media, todo lo malo del siglo XIX lo tiraban allí. Entonces eso nos ha impedido un poco ver la realidad de ese mundo, pero es verdad que tenían menos categorías mentales, menos control y eso pues permitía al mismo tiempo pues mayor capacidad de acción de las mujeres y de otros colectivos minorizados, ¿no? Pero sí, yo también intento entender esa... Es complicado, es que las sociedades son complejísimas. No sé si hemos respondido, ¿no? Más o menos. Y yo entiendo. Yo también quiero hacer una puntualización que en Roma, claro, eran muy patriarcales, pero la liaron en algo que es dejar a las mujeres controlar su propio dinero. De repente, cuando tienes dinero, todo es muchísimo más fácil. Con lo cual, las mujeres en Roma llega un momento en que tienen mucho más control sobre su vida de lo que creemos porque tenían un patrimonio propio. Entonces, mujeres que están llevando el taller con sus maridos, vete tú a decirle, no, perdona, es que tú eres inferior, ya llevo yo el negocio de cara al público, igual te llevas un sartenazo en la cara. O mujeres que tienen muchísimo dinero y tienen más dinero que su marido. De hecho, hay un caso en Cártima, que es una señora que paga la reconstrucción del foro, el terreno de las termas, no sé cuántos banquetes, todos los impuestos que le debía la ciudad a Roma. Y la ciudad le pone una estatua a ella y a su hijo. Y a la señora entró un poco de remordimiento y dijo, bueno, yo pago una para mi marido, que os habéis olvidado. Entonces, vemos que en la Edad Media también está esa herencia de mujeres que están controlando un patrimonio, con lo cual siempre es más difícil decirle a alguien rico que no haga lo que le sale de las narices, por lo que sea. Entonces hay que distinguir un poco entre lo que es la alta moral y luego la vida cotidiana de la señora que te pega un sartenazo en la cara, como le digas algo. Y hay también un punto. Sí, hola. ¿Se me escucha? Vale. Me surge la curiosidad, teniendo en cuenta que la idea de este pasado misógino, machista y sobre todo hoy en día que tenemos lo que se llama el movimiento feminista, ¿cómo se puede ver reflejado eso en el pasado? Porque claro, no se puede negar que en el pasado había opresión hacia la mujer, pero teniendo en cuenta que en esa época no existían esta ideología feminista, al menos de una manera tan fuerte como la conocemos hoy en día, a ver en esa época cómo se percibía en general esa presión hacia la mujer, si es que se percibía, porque claro, lo que hemos comentado antes, el imaginario machista, violento, etcétera, también, al menos desde mi punto de vista, puede también haber ocultado esa parte, ¿no? No sé si me he explicado. ¿Empiezo yo? ¿Y dices como si había una especie de conciencia de ser oprimidas? Sí, eso es. Yo empiezo. Hay un episodio en Roma que es el debate de la ley Opia. La ley Opia había prohibido a las mujeres llevar joyas, vestidos de colores, o sea, expresar su riqueza en público. En el momento en que dijeron, bueno, ya ha pasado el periodo de guerra, vamos a abolirlo. Igual no, y hubo un debate. Y las mujeres salieron y escracharon a todo el mundo para que se aboliera la ley. Pero es muy interesante los discursos que se dan en el Senado, que obviamente están reconstruidos. Hay un momento en que Catón, que es el que propugna que no se debe abolir porque hay que tener controladas a las mujeres, dice, claro, y a mí lo que me preocupa ya no es solo que estemos debatiendo esto, sino que las mujeres han salido de la calle. Es que a ver si no vamos a poder
legislar contra los grupos que consideramos inferiores. Dice, a ver si van a decir algo y de repente se van a creer iguales. Dice, y ahí la hemos liado. Y claro, con ese discurso ves que por mucho que intenten, desde ciertos colectivos se intente justificar un orden social, saben perfectamente que ese orden social es jerárquico y que a los grupos oprimidos no les hacía ni puñetera gracia. Luego, Espartaco se lo demostró de una forma un poco más efectiva, así como con navajilla en el hígado, pero sí son conscientes. Y vemos que, de hecho, cuando bajamos a la epigrafía más cotidiana o a ciertas fuentes, no todo el mundo piensa lo mismo. Entonces, estas cuestiones de no, la mujer es inferior, los esclavos son inferiores, tal, se ve que es una cosa que intentan dar por natural, pero que tampoco todo el mundo pensaba lo mismo, ni la gente se lo acaba de creer del todo, porque es una necesidad de justificar un orden social. En época moderna, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos ir desde corrientes, o sea, quiero decir, estamentos nobiliarios, por ejemplo, Margarita de Angulema, ¿no? Que escribió el Heptamerón y que lo hizo, por cierto, en un momento de confinamiento, ¿no? Y entonces escribió y hablaba de cómo la moralidad debía aplicarse por igual a las mujeres que a los hombres, es decir, que si se condenaba a una mujer por adúltera, pues había que mirar con los mismos ojos a los hombres, ¿no? Entonces tenía este discurso. Pero si bajamos a las clases populares, pues obviamente también. De lo que os he hablado es del ideal, ¿no? Eso no quiere decir que no hubiese resistencias por parte de las mujeres ante esa imposición, ¿no? Esto quiere decir que en época moderna, como os he dicho, es de la mañana a la noche que ya todas las mujeres se quedan en casa, no salen, no trabajan, no discuten, no se enfrentan a los hombres. Pues no, eso no es la realidad. Lo que vemos es a mujeres, muchas de ellas con personalidades bastante potentes también, ¿no? Si quieres. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esto pasó en la noche de San Fermín, que en aquel entonces se celebraba en octubre, por cierto. Para los que no sois de Iruña, San Fermín antes no era el 6 de julio, el 7 de julio. Era en octubre. Lo cambiaron porque en julio hace menos frío. El caso es que era una viuda que estaba en la puerta de su casa y vio cómo una chica a la que tenía ella la casa alquilada, un matrimonio, ¿no? Esta mujer casada, que estaba en su casa, discutía con un hombre porque le estaba afeando, esta mujer casada le afeaba a este hombre que le estaba intentando engañar a los naipes a un campesino. ¿Vale? Os pongo en contexto. Estaban ahí en ese ambiente festivo y tal. Entonces, le increpó al marido de ella, que como no controlaba a su mujer y le hacía callar, ¿no? Y entonces la que salió en defensa de la mujer fue la viuda, ¿no? Que le dijo, callao, que esta vive, y decía, en mesa propia, o sea, está casada y tú eres un soltero, no te atrevas a hablarle así a una mujer casada. Y entonces el otro le amenazó a la viuda y le dijo que le iba a cortar las narices. Le dijo. Y la viuda le contestó diciendo, si yo estuviese la ventaja que vos me tenéis, por la boca os haría cagar. Le dijo, y se enfrentó, ¿no? Y hay enfrentamientos también físicos. Por ejemplo, esto que os contaba del mundo artesanal, ¿no? De los gremios que los gremios empiezan en sus estatutos a decir que solo los maestros examinados pueden dirigir los talleres y las tiendas, ¿vale? Esto quiere decir que las mujeres no trabajan en el taller, lo que ha explicado Isabel, claro, el ámbito doméstico y laboral estaba en el taller, vivían, dormían, varias generaciones, todos y todas trabajaban en el taller, las mujeres incluidas. Ante esta prohibición un poco implícita, porque no les prohíben a las mujeres dirigir el taller, pero claro, al no poder acceder al grado de maestría, pues no pueden tener su tienda, ¿no? Entonces, hay una excepción que son las viudas a las que se les permite durante su año de luto tener el taller abierto, etcétera, etcétera, para vender los excedentes de producción y luego ya se les obliga a cerrarlo a no ser que contraten un oficial. Entonces, hay muchísimos procesos judiciales de gremios acusándose a viudas en estos siglos XVI, XVII y todavía en el XVIII por no cerrar la tienda, ¿no? O contratar un hombre. Porque claro, al gremio, ¿qué le preocupa o cuál es el argumento del gremio? Que una mujer
como no tiene el grado de maestría, pero claro, en realidad es porque es mujer, no puede producir productos de suficiente calidad y eso va en desprestigio del gremio. Ellas se rebotan muchísimo con esto, ¿vale? O sea, quiero decir, ¿aceptan estas cosas? Pues no. Claro, ellas dicen, a ver, perdona, pero quien ha dirigido el taller y quien ha manufacturado estos productos cuando estaba yo casada no era mi marido, era yo, que fui yo la que heredé el negocio, de hecho. ¿Vale? Este es un advenedizo. Yo me casé con uno que pasaba por ahí, yo llevaba el negocio. Mis productos son de tan buena calidad como las de cualquier otro y de hecho no he tenido nunca quejas de ningún cliente, ¿no? Entonces, por supuesto que eran conscientes de este tipo de cuestiones. Pero es un poco más complicado porque a veces, obviamente, los estereotipos de género patriarcales también los utilizan a su favor. O sea, los hacen propios, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la maternidad. Y hay un discurso en esta época, por ejemplo, moderna, que se refuerza, ¿no? Que la mujer es más natural que ejerza cuidados físicos, ¿no? Porque están hechas para eso. En cambio, todo lo que tiene que ver con la educación de los niños, lo intelectual, tiene que ser de manos de los hombres, ¿no? Y, por ejemplo, procesos en los que se está dirimiendo la tutela de los niños, bueno, pues una mujer que ha quedado nuevamente, ya sentiréis, pero la tesis la hice sobre las viudas, con lo cual, pues viudas. Bueno, pero es que son muy guays las viudas porque como no tienen un hombre a su lado, pues preocupan mucho. Bueno, el caso que estas mujeres, por ejemplo, utilizan el discurso patriarcal de decir, ¿quién tiene que ser la tutora de los niños? ¿La madre o, por ejemplo, un cuñado o un suegro? ¿No? Pues ellas utilizan y dicen, no, porque el amor maternal no es más puro, no es interesado, estamos más capacitadas para ejercer los cuidados de los niños y si no, el pobre niño morirá de tristeza y de pena, ¿no? Sin mí. Entonces, es decir, que a veces también obviamente lo usan en función de sus intereses, pero claro que son conscientes de la desigualdad y de la injusticia, ¿no? En ese sentido, yo también diferenciaría de diferentes niveles del discurso, ¿no? Porque cuando nos vamos al pasado, hay una cacofonía de discursos. Te vas a encontrar, depende qué hilo estés cogiendo, un discurso u otro que es completamente contrario y no tiene absolutamente nada que ver. Y a veces dices, joder, vas a, yo qué sé, a un seminario, un congreso, hablamos del mismo tema y parece que cada cual está hablando, aunque sea de la misma época, de épocas radicalmente distintas. Porque, claro, hay como muchos discursos, lo mismo que hoy en día. Hoy en día, ¿cuántos discursos encontramos sobre las mujeres? Infinidad, muchos de ellos contradictorios y muchos de ellos en debate y en lucha. Entonces siempre ha ocurrido eso. Siempre ha habido, es que a veces nos pensamos que el patriarcado es una cosa monolítica que se pone así y que todo el mundo pum, 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 ordena el patriarcado. Pero es una cosa flexible, que se negocia, que se replantea, que necesita de muchísima violencia para tratar de sostener a cada individuo en su sitio, también incluido a los propios hombres. Claro, es que es un sistema violento para todo el mundo, ¿no? Entonces, hay muchos deseos no cumplidos del patriarcado, que es como le suelo denominar yo, sobre todo las leyes. Las leyes yo creo que es la cosa más incumplida, que a veces pues tenemos la tendencia, ¿no? De, vamos al pasado, digo, joder, me he encontrado aquí un código legislativo que es maravilloso, que me ayuda a entender, no sé qué. Vale, sí, cógelo con cuidado. Son deseos del patriarcado. Es decir, deseos que emanan desde una instancia de poder que impone, tiene la capacidad de poner esas leyes para que otras personas las cumplan. Pero luego ¿y la realidad cuál es? ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? Normalmente hay un truco. Cuantas más veces se repite una misma ley, es que no se está cumpliendo. Entonces, con las mujeres te encuentras un mogollón que se repiten todo el rato. Y con los curas y la castidad también. Entonces, hay como ciertas cosas que sabes que no, por más que haya leyes, no se están cumpliendo jamás. O, por ejemplo, yo suelo poner el caso del aborto. Es decir, a ver, las leyes antiaborto que existían hasta hace nada en este país. ¿Que nos pensamos que las mujeres en el franquismo no abortaban? Claro que abortaban. Lo que pasa es que lo hacían de manera clandestina, poniendo en riesgo su vida, y las ricas iban a Londres. Si es que eso era sabido. Lo que pasa es que si alguien del futuro viene aquí y solamente lee las leyes, va a decir, las mujeres del siglo XX no abortaban. Entonces, hay que distinguir mucho entre esos niveles de relato, ¿no? ¿Quién está diciendo un discurso? ¿Por qué? ¿Para qué? Por ejemplo, en la Edad Media yo me encuentro discursos muy misóginos, pero muy violentos, y muy misóginos por parte de la Iglesia, porque hay un proceso concreto en ese momento, bueno, la reforma gregoriana, que también intenta controlar el cuerpo de las mujeres para adquirir más poder en la sociedad. Aquí vemos un patrón, ¿verdad? Siempre se quiere controlar el cuerpo de las mujeres para ganar poder a ciertos hombres, no a ciertos grupos de hombres. Cuidado con eso. Entonces, ahí ves que hay una misoginia brutal, pero a veces ha cogido esa misoginia de ese grupo tan concreto, que en el fondo son incel de la época,
que son hombres a los que se les ha prohibido el contacto con mujeres porque se les acaba de imponer el celibato, están en comunidades aisladas, o sea, tienen como su propia manosfera dentro del convento, completamente aislados del mundo exterior, no tienen relación con mujeres, muchos llevan ahí desde que son niños y pequeños y les han comido el tarro con ideas muy misóginas. Y eso, a veces hemos cogido ese microcosmos, le hemos dado un altavoz y lo hemos convertido en la opinión mayoritaria de una época. Y es como, no, en esa época luego te encuentras efectivamente mujeres con mucho poder, o luego te encuentras eso a Christine de Pizan, que ya como empieza a empeorarse la situación hacia finales de la Edad Media, dice, a ver qué está pasando aquí, y empieza a quejarse y empieza a querella a las mujeres y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, hay que distinguir entre esos diferentes niveles y darnos cuenta de dónde vienen los discursos, porque siempre te vas a encontrar la resistencia, siempre, y eso es lo guay. Hay que buscar las grietas, la resistencia, los contradiscursos, ahí está todo. Lo que pasa es que tenemos la mala suerte de que normalmente la escritura es algo que han ejercido el monopolio los hombres y los hombres con poder. Entonces, o bien lees entre líneas, porque en ocasiones te hablan de mujeres, pero tienes que quitar un poco esas opiniones que no son suyas, o bien, por ejemplo, yo lo he encontrado en el mundo de las imágenes. Las imágenes, si las usamos como fuente, te puedes encontrar como mejor las experiencias femeninas. Es un ámbito que, por lo que sea, ellas podían controlar un poco más a través del matronazgo, por ejemplo, de mandar a hacer ciertas imágenes, o hay imágenes que a veces son religiosas, pero que te hablan de la vida cotidiana y ves el mundo de los partos o ves el mundo de las mujeres, ¿no? Entonces hay que buscar como otras vías para encontrarlas, pero vamos, que están ahí. Y ahí está la resistencia, sí. Y la sororidad, que no nos olvidemos, que tenían estrategias de sororidad también, algunas muy bien armadas. Hola, buenas. Tengo una duda que es, bueno, algo que me ha surgido bastante curiosidad desde que he empezado la charla, que es cómo tanto en la actualidad como en el pasado se ha recurrido a el ideario del Imperio Romano para restablecer o establecer según su criterio de la época ciertas normas restrictivas para gran parte de la sociedad. Por ejemplo, yo que sé, de la Edad Media a la Edad Moderna, como hay esa especie de transición en la que el Renacimiento recupera el arte y las leyes romanas, o como en el siglo XIX, al igual que surge el liberalismo y las mujeres que también quieren formar parte de esos movimientos liberales buscando esa igualdad, son apartadas y vemos en su arte, por ejemplo, el neoclasicismo, ¿no? Es decir, volvemos al Imperio Romano, es presentismo en el siglo XIX, presentismo en el siglo XVII y presentismo en la actualidad. Como hoy, pese a las diversas movilizaciones, el progreso en ciertas capas de la sociedad, se vuelve a esa idea del Imperio Romano, esa masculinidad frágil que quiere ese imperio masculino. ¿Y cómo se puede llevar a cabo? ¿Por qué siempre el Imperio Romano? Bueno, contesto yo, igual debería contestar el señor que tienes detrás, que trabaja justo en recepción. Primero es que los romanos se vendieron muy bien, como la civilización. Y luego es que para nosotros ha seguido siendo un poco la historia. Cuando hablamos de la historia en mayúsculas, muchas veces nos estamos remitiendo justo a eso o un poco a Grecia también. Pero consideramos menos propio otro tipo de historias. Luego sí que es cierto que cuando se busque la identidad nacional no les va a quedar más huevos a los señores del 19 que buscarlo en la Edad Media, porque es muy complicado ver el origen de las naciones en el Imperio Romano o en Esparta. Bueno, mi padre decía que España es España desde los godos, pero después de 5 minutos de yo descojonándome en el suelo, pues decidió que igual no era buena idea discutir eso conmigo. Y es una civilización que se ha vendido mucho como el orden, el progreso y la base. O sea, todavía hay divulgadores de ciertos sectores que están muy convencidos de que somos romanos. Entonces, no. Es algo que puedes decir. No verás a nadie diciendo somos medievales o somos un señor de los tercios, a menos que esté en un evento de recreación o que seas Sokolov y realmente te creas Napoleón. Pero bueno, salvo casos raros. Pero sí se ha convertido Roma en una especie de eso, de no lugar fantástico en el que puedes colocar cualquier cosa y que se vende como pues el imperio romano, los soldados romanos, los legionarios. También, si te das cuenta, es un imperio romano muy concreto. Es un imperio romano. Roma es la Roma imperial
del siglo I al siglo II. No es el resto de Romas. No es la Roma republicana, salvo ese periodo final, y no es, desde luego, la Roma del siglo III, que es mucho más parecido con ciertas cuestiones de la Edad Media. Y luego, además, hay una cuestión que es que desde Gibbon también es un no lugar ideal para poner la decadencia. Eso sí, como tenemos fotos fijas, Roma cayó por y puedes meter absolutamente cualquier cosa. Pero a mí me hace mucha gracia, aparte de Roma cayó por el socialismo y Roma cayó por la inmigración, está la cuestión de Roma cayó por la decadencia del Imperio Romano. Y te ponen todas esas cuestiones de decadencia sexual que realmente son de la Roma de Tiberio, de Nerón, de Claudio, que es el apogeo de... Que a mí a eso me hace mucha gracia contestar. Entonces, Roma en realidad cayó por el cristianismo. Claro que hay un sector que te dicen, sí, tú, no, que era broma, vale. Entonces, Roma funciona muy así. Y ha funcionado también Esparta. O sea, el otro gran sitio donde colocar las fantasías masculinas de poder ha sido Esparta, que ha servido desde los nazis hasta las identidades nacionales para todo. Luego les dices, oye, ¿sabes que los espartanos se empotraban y por lo que sea se cabrean? Pero... Y que había mujeres guerreras también en Esparta. De sartenazo en la cabeza, más bien. Es decir, luego esa es otra que también molesta bastante. Y precisamente por esa situación de no lugar de ambos sitios molesta tanto que se estudien esos no lugares con otra perspectiva. Existían los niños y los esclavos y las mujeres. No. Solo existían los legionarios romanos. Creo que... En fin. No, que esto está pasando ahora últimamente con el Imperio Español también. ¿No? Es como otro referente, la imperiofilia, ¿no? Que tú les llamas, bueno, los amantes de los tercios, no voy a decir cómo les llama Patricia, si quiere que lo diga ella. Pero yo que doy historia moderna y doy también la asignatura de colonialismo, hay también como no sé, una nostalgia que está resurgiendo, sobre todo entre los chicos jóvenes, os diría, no digo, pero esto está bastante identificado. Si hay un sector, bueno, pues que encuentra ahí como su identidad nacional y sus aspiraciones de un pasado como imperial, ideal, ¿no? El imperio de Carlos y de Felipe, ¿no? Pues tienen así como este anhelo ahí. No sé. Si Que luego quieres. dices, José Luis, hubieras durado 2 segundos y medio con los tercios. La primera andanada estabas muertísimo. Pero no, ellos son César, Augusto y el duque de Alba. A mí me gusta mucho eso que has comentado de, oye, ¿las corrientes artísticas están marcando momentos del patriarcado? Yo me lo he preguntado en ese mismo sentido más de una vez. Porque es cierto, esa pregunta que te has hecho, yo la llevo reflexionando mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es muy difícil demostrarlo al 100%, pero es verdad que cuando hay revivals a nivel arquitectónico, ¿no? De esa supuesta arquitectura que viene de Roma y tal, parece que o coincide casualidad, creo que no, con esos picos de patriarcado, ¿no? Entonces, claro, partiría eso con Roma como el gran momento patriarcal. Luego, fijaos, la Edad Media desarrolla un arte que es muy distinto. Le llaman románico porque se parece a lo que hay en Roma. Claro, obviamente esa gente se seguía sintiendo romana en esencia, ¿no? Seguían bastante con la mente allí y tenían villas romanas. O sea, muchos de ellos todavía vivían en las villas romanas y tenían todo ahí. O sea, estaba todo ahí, ¿no? Entonces, obviamente, para ellos había una continuidad. Pero aún así, aunque están haciendo continuidad, innovan y hacen como cosas que son muy diferentes que no encajan con el relato posterior, ¿no? Es verdad que hay un momento, pero es un momento de relajación del patriarcado, en el que de repente, aparte que hay muchísimas mujeres que están entrando a hacer obras de arte, entonces hay igual, no quiero decir que se vea un espíritu femenino, pero bueno, que hay como otra manera de hacer que ellas plasman a la hora de mandar a hacer esas imágenes, etcétera, pues crean un imaginario nuevo, que es el del románico, y el del gótico ya lo tengo menos estudiado y no me atrevo a decirlo tanto, pero el del románico sí, indudablemente. Muchas veces hay un imaginario que es suyo, luego convive con otros imaginarios que es el de la iglesia, etcétera, pero bueno, hay como más innovación a nivel creativa. Luego, con el Renacimiento, efectivamente, otro pico del patriarcado. Y luego tenemos, pues a partir de la Ilustración, el patriarcado ilustrado, que es el que tenemos ahora mismo, y ese obviamente vuelve a apostar por el neoclasicismo. O sea que hay como una y otra vez esa obsesión, esa existencia a nivel artístico que también se percibe. Pero hay una cuestión, hay un momento también de recuperación de Roma,
que es cuando se acaba ese periodo maravilloso de caos que os decía antes, ¿no? Que es el de los siglos, bueno, hasta mediados del siglo XIII, que es cuando, por ejemplo, Alfonso X introduce o recupera el derecho romano. Y ahí cuando empieza a recuperar el derecho romano ya la empezamos a cagar otra vez. Porque ya de nuevo viene eso y encima lo mezcla con ideas que la Iglesia estaba creando como pecado, que todavía no estaban constituidas como en la legislación, pero se basa mitad en lo que se estaba haciendo en Roma y la otra mitad en lo que dice la Iglesia, entonces para las mujeres es horroroso. Porque ya coge el patriarcado de un lado del otro, lo mezcla y ya a partir de ahí nos lo comemos. Y ahí es cuando se empiezan a crear ese tipo de códigos legislativos que van haciendo esos revival. O sea, ya en el siglo XIII se va poco a poco otra vez deteriorando los derechos de las mujeres. Y desde ese momento así como, claro, digo del siglo XI porque no me he puesto a estudiar lo que hay antes. Según me han contado investigadoras que están unos siglos un poquito antes, pero que hay menos gente se está ocupando porque no hay casi fuentes, aquello todavía debían estar mejor. O sea, a menos leyes, básicamente las mujeres nos va mejor por lo que sea, ¿no? A menos Estado, a menos leyes y a menos control, es cuando pues, conseguimos tener más parcelas de poder, ¿no? Y sí, a partir de allí fue desde el siglo XIII para abajo, en continua decadencia, cada vez una vueltita de tuerca más, una vuelta de tuerca más, una vuelta de tuerca más, y para mí el infierno total, para las mujeres, no sé si coincidís, el franquismo, que también se recupera otra vez un poco, también esa arquitectura, ¿no? Las dictaduras a veces también recuperan un poco esa arquitectura más monumental, romana, más clásica. Así que no podemos hacer la asociación 100%, pero tengo la sospecha de que clasicismo igual a patriarcado. Bai. Kaixo, bueno, eskerrik asko antolatzaileei eta, bueno, zorionak zuei. Aclarar que va a ser un poco pregunta de paracaidista fuera de la facultad, pero escuchándoos a mí lo que me venía, la pregunta que me venía era esta perspectiva feminista, de justicia social, rigurosa, tan como de sentido común, para mí tan básica, ¿cuánto está presente a día de hoy? No en un seminario muy interesante, sino en el currículum obligatorio de la licenciatura, del grado, soy de otra época, del grado de Historia. Bueno, igual también alguna otra profesora o profesor de esta facultad quiere comentarlo. Estaba pensando cuánto sentís que han podido cambiar desde que vosotras estudiasteis ahora, porque todo esto que comentáis, de esto sabíais algo, visteis algo cuando estudiasteis, estaba presente en la carrera, está presente ahora. Este alumnado que me rodea os escucha a vosotras y suena a marcianada, o esto ya está calando. Como, bueno, como no vinculada a esta academia, a esta facultad, pues tenía esa curiosidad que me parece que puede ser interesante reflexionar, ¿no? Esto, muy bien, pero fuera de este seminario, ¿hay cositas? Sí. Bueno, respecto a cuando estudiamos la carrera, porque mi época era licenciatura también, yo de esto cero. Además, bueno, yo estudié en la Universidad de Navarra, ahí cero. O sea, no había mención a las mujeres ni se las esperaba. De hecho, cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, que fue sobre las viudas, empecé, esto no es una tesis de género, ¿no? Luego ya rectifiqué. No nos contaba nada de esto. Yo puedo hablarte del grado de Historia y Patrimonio de la UPNA, de la Universidad Pública de Navarra. Claro, yo creo que igual luego nos puedes decir tú más sobre el género en el grado, o si no, el alumnado que lo explique. En la UNA sí, claro, es un grado nuevo, tiene apenas 5 años, 6. Este es el 6º curso. Y sí, ha habido a la hora de desarrollar el currículum y del diseño de las asignaturas, sí se ha hecho un especial hincapié, no solo en la historia de género, sino en la historiografía, en la mirada decolonial, etc. Se ha apostado ahí por, en vez de, sí que hay las asignaturas al uso, como puede ser historia antigua, medieval, moderna, pero luego tenemos asignaturas que, por ejemplo, está la de estudios de género, ¿no? Que es lo que hace es ofrecer una perspectiva histórica de un recorrido amplio desde una perspectiva de género. Aunque también se suele hacer hincapié en que en el resto de las asignaturas el género también tiene que estar presente, y yo que doy historia moderna, pues claro, me ocupo de ello, ¿no? Hay otras asignaturas como puede ser, por ejemplo, colonialismo, imperialismo y descolonización, que se aplica a la perspectiva decolonial, cosa que cuando yo di Historia de América 1, Historia de América 2, o sea,
la perspectiva de colonial cero. Y hay otras, pues movimientos sociales y revoluciones en la historia que también se aplican. Entonces, sí hay ese esfuerzo y creo que tiene que ver también con que el profesorado, pues somos bastante jóvenes, ahí también. Y hay una, no sé, yo en la academia sí percibo esta presencia cada vez mayor, pero no sé si en la UNED o si aquí en la EHU, pues eso tenéis que decir vosotros y vosotras. Yo tengo más años que un bosque, pero también tuve la suerte de que mi departamento era muy hippie. Entonces, no había asignaturas de historia de las mujeres, pero se hablaba lo suficiente como, por ejemplo, que para mí que me interesara lo suficiente para hacer una tesis, y mucho de historia social. También teníamos, yo que sé, a Querol, que fue de las primeras que cuestiona las representaciones en los museos, Domingo Plácido, que fue uno de los pioneros en historia de género en España en cuestiones de Grecia. También era el que colaba la historiografía marxista y, bueno, digamos que tuvo un periodo de expulsión de la universidad por ello. Lo que pasa es que es complicado tener asignaturas propias y más complicado que se meta una perspectiva de género en asignaturas que quizás se sigan concibiendo de una forma un poco positivista. Pero yo creo que se está avanzando. Y, por ejemplo, yo tuve la suerte de que nadie me llamara la loca de los gatos para hacer una tesis sobre anticoncepción y aborto en Roma. Que luego me gané por lo de la loca de los gatos. Pero creo que sí que es cierto que en el mundo académico está lo suficientemente aceptado como para que ya no sea como esas primeras experiencias con la historia de género en que era, uy, mira, esta persona que hace cosas raras. Lo cual es un paso que luego sales al mundo real e igual, pero vamos. A ver, mi experiencia es distinta porque yo he hecho filosofía e historia del arte. Entonces, yo estoy dando filosofía a nivel académico. Entonces, ahí yo sí percibo que está más normalizado. También es que somos un gremio peculiar. Entonces, hay gente que está muy metida en debates actuales, reflexión y tal. Entonces, yo siempre procuro meter todo lo que... Porque procuro meter, no, es que me sale, ¿no? Hablar también de mujeres o cuando hablamos de señores, que lamentablemente pues tenemos que seguir hablando de ellos todavía, porque el canon de filosofía se ha tocado muy poco, por no decir nada. Entonces, pues a veces tenemos que hablar de Kant y gente muy aburrida. Y claro, pues yo siempre procuro desenmascararles. Es decir, o sea, ahí mi aportación es, vale, tenemos que dar a Kant, pero vamos a hablar de quién era Kant o vamos a hablar de que sí era muy listo, pero luego tiene unas ideas racistas que son las que triunfaron, ¿no? A nivel social. Entonces vamos a contarlo todo. O vamos a, que el otro día hablaba de Cicerón, ¿no? Vamos a ver los intereses evidentes, personales, que tiene Cicerón cuando hace su filosofía. Entonces, vamos a decirlo y vamos a contarlo, porque en el fondo aquí se nos meten ideas clasistas, se nos meten ideas que son misóginas, se nos meten ideas... Y la filosofía no es esa cosa así abstracta, genial, cargada de ideas, intocable. Es gente pensando en un momento histórico concreto. Entonces, a mí me gusta mucho contextualizar y cada vez que puedo hablar de pues, filósofas o pequeñas aportaciones de otras filósofas y tal. De hecho, aquí pues, hay algún alumno... ¿No te di a ti filosofía? No, vale, perdón, me he confundido. Digo, bueno, aquí hay alguno que puede testificarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora me toca dar a los de Historia del Arte, Pensamiento y Estética en la Universidad de Zaragoza y ahí sí, les estoy metiendo toda la perspectiva de género que puedo, por si acaso, es que no sé lo que van a encontrarse después en la carrera, acabo de llegar, entonces por si acaso yo les meto todo y luego ya, una vez pues visto los problemas de todo eso, pues que ya continúe su camino, pero que alguien les prevenga, ¿no? Por lo menos es que doy en primero, entonces para que alguien ya vayan con cierta prevención, porque a mí desde luego no me la dieron y no dimos absolutamente nada de esto, ¿no? Y de todas maneras, más que a nivel educativo, que es importantísimo, yo tengo como otra pequeña batalla personal, que es llegar al mainstream. Claro, yo hago muchísima divulgación y procuro hacer divulgación de calidad también con compañeras. Por ejemplo, estas dos personas que tengo aquí pues han pasado por mi podcast Divulgadoras de la Historia. Y lo que trato es de pues, todas esas investigaciones que se están haciendo a nivel académico, que son interesantísimas, que son súper potentes y que encima están hechas por mujeres que son increíbles, que lleguen a la calle, que la gente las escuche. Y es un podcast que se está escuchando muchísimo, me consta, ¿no? Y en diferentes niveles y en diferentes ámbitos. Y está llegando a gente también que puede cambiar las cosas. Por ejemplo, a profesorado que dice, yo no tenía ni idea de esto, no existe ningún manual que me explique todo esto y me estoy basando en vuestro podcast. Porque ahí estoy descubriendo a mujeres que están haciendo investigaciones y a mí ya me ha cambiado la manera de mirar y esto lo tengo que integrar en mis clases.
Entonces, para mí es más importante cambiar la cultura popular, casi, que cambiar la educación. Porque cuando cambias la cultura popular, cuando eso que es de sentido común deja de ser de sentido común, y en cuanto te cuentan estas cosas ya no puedes dejar de verlas. Cuando llegas a la gente y dices, ostras, es que ya no puedo ver la historia igual, ¿no? O ahora me doy cuenta de cuando me la están colando. Pues eso ya es que se caiga ese sentido común. Y en el momento en el que tengamos una gran masa social que ya no se está creyendo ese relato anterior, ahí es cuando efectivamente se va a cambiar. Ahí es cuando se van a cambiar los libros de texto, que es el gran problema. Ahí es cuando se va a ir reformando también el profesorado y tal. Entonces, yo creo que es importante que hagamos series, que hagamos novelas en las que haya mujeres protagonistas de la historia, pero rigurosas. A mí, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo que me encantaba, el Cid, la serie del Cid, que mucha gente la criticó. ¡Ay, es muy inexacta! Sí, pues como todo. Pero a mí me da igual, es ficción. Pero me encantaba porque la primera escena aparecían unas damas cagando. Y aparecían las damas, mientras una de ellas estaba cagando en la torre, y estaban hablando de novios, estaban hablando de no sé qué, que si te gusta no sé quién, qué tal. Y ahí, en una sola escena ya te ha cambiado para siempre el modelo de mujer que tenemos de la Edad Media. Entonces, para mí eso es más importante casi que se hagan 50.000 estudios, que son necesarios, por supuesto, para que luego todo eso esté bien, pero esa representación, el que dejemos de ser un estereotipo al servicio de un relato, ¿no? Sino que cada vez haya más productos culturales en los que salgan a la luz estas ideas. Entonces, esta guía que hicimos Virginia y yo también va un poco para eso, para ayudar, que sea una herramienta para ayudar a la gente que no sabe cómo hacer ese cambio, darle unas pautas para que pueda también hacerlo, ¿no? Para que vea cuál es el problema y a pequeña escala decir, bueno, pues igual estoy en un museo, vale, no puedo cambiar las cartelas, pero sí que puedo dar un discurso diferente a la persona que nos visita. O sí que si alguien me pregunta, le puedo prevenir. Bueno, esto está así, pero realmente no es exacto. Algo, pequeños gestos que hagan que sean colectivos y que hagan que todo el mundo vayamos poco a poco dejando de creernos eso que nos han llamado de sentido común, pero que en el fondo no lo es. Entonces, para mí ahí está la... Bueno, y me cuesta también, bueno, las dos, hacéis muchísimas labores de divulgación y muchas días también de representación. Esto será también con un proyecto, ¿no? Para... Sí, en el Ayuntamiento de Iruña, en el área de igualdad, nos encargó un proyecto sobre la conflictividad en torno al trabajo femenino a lo largo de la historia en Pamplona y cómo representarlo en las calles, ¿no? Tenemos también un proyecto que, bueno, no sé si conocéis Iruña Catacrack, ¿conocéis Catacrack? Sí. Bueno, pues están ahí metidos Catacrack, el Toki, Teatro Lari y Antártica, y tenemos un proyecto que se llama Clandestinac, que está aquí, que lo que hacemos es también un poco, claro, tenemos como, o yo por lo menos tengo mucho empeño en lo colectivo, ¿no? Y entonces no solo buscar referentes femeninos que pueden ser, ¿no?, individuales, sino colectivos. Entonces, en el proyecto Clandestina lo que hemos hecho ha sido escoger una serie de colectivos de mujeres y lo que hacemos es visitas guiadas en torno a esos colectivos. En un sitio de Iruña, empieza la visita guiada en un sitio de Iruña que tenga relación con ese colectivo, pues están sobre las prostitutas, la historia de las prostitutas, las brujas, las obreras, las represaliadas, las artistas, bueno, una serie de colectivos. Hacemos una visita guiada y luego termina con una representación artística. Entonces es llevarlo a la calle también. Decíamos, bueno, pues como un poco siriquear, ¿no?, en euskera, y hacer un poco pensar de otra manera, rompiendo también estereotipos y llevándolo a la calle. Yo también estoy de acuerdo que no solo de la academia o la universidad, sino también que hay que llevarlo a la cultura, a la calle, a que se vea, ¿no?, y que esté presente. También en secundaria, yo creo que sí que estoy de acuerdo que no solo en el mundo de la educación, pero crear materiales didácticos. Por ejemplo, con Clandestina, pues el siguiente proyecto es crear materiales didácticos en torno a estos colectivos que luego en secundaria pues enseñe. O, por ejemplo, en la universidad estamos también, bueno, estoy en un proyecto que es el de la creación de videojuegos históricos. Entonces, bueno, tenemos ahí la idea de crear un videojuego en torno sobre la caza de brujas y dirigido al alumnado de secundaria. Entonces, bueno, y que la caza de brujas pues sea desde la perspectiva de una mujer acusada de brujería, del inquisidor, del vecino que acusaba, de, bueno, un poco así como rol de... Bueno, pues hay que inventar, como decíais, pues imaginario que rompa un poco los estereotipos que tenemos todos y todas en la cabeza. Y por cierto, en el grado aquí no hemos dicho si sí o si no. Iker. Yo me iba a despedir ya, que nos hemos pasado del tiempo. Pero
Sí, sí, sí. Esto obviamente es parte del grado, aunque no hay ninguna asignatura. De hecho, no hay muchas universidades españolas que incluyan en su... que a mí me conste, ¿eh? La pionera, sin duda, fue la Universidad Complutense de Madrid y a día de hoy me consta que hay alguna asignatura optativa en grados en Universidad de Barcelona y demás. Aquí en la EHU-UPV no hay presencia en el grado de Historia. En el currículum sí que hay en antropología, por ejemplo, las antropólogas de Donosti, de la Facultad de Donosti, con la Mater Teresa del Valle, desde entonces, desde ella y todas las que la han precedido, pues tienen ese peso, también con un máster de posgrado, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí todavía, sin embargo, hay, lo que decís, hay mucha presencia, o cada vez mayor, ¿no? De investigadoras, investigadores, profesoras, profesores que bueno, desde sus parcelas, pues irán incorporando y han ido incorporando. Por ejemplo, me viene aquí de contemporánea Nerea Aresti, que no la conozco, o sea, que habré coincidido con ella un par de veces, pero que estoy seguro de que lo incorpora en sus clases, ¿no? Más allá del programa y del currículum. Pero bueno, solo eso. Nada, oye, nos vamos a ir despidiendo, si os parece bien. Eskerrik asko por venir. Y nada, que os emplazo a la próxima, que seguro que habrá, ¿no? Seguiremos con esto, Óscar. No, pero la siguiente edición también del Seminario de Usos y Abusos, por supuesto. Bueno, muchas gracias sobre todo a ellas tres, ¿vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko.